Agárrense fuerte, familia, porque lo que les voy a contar hoy fue de película de terror. Esto no ocurrió en un barrio peligroso ni en una calle oscura. No, pasó en la mansión de Tekashi 69 en Florida, la noche del domingo 16 de noviembre de 2025, poco antes de las 10 de la noche. Un día que pintaba tranquilo y que terminó convertido en una auténtica pesadilla. Todo estaba en calma, la casa en silencio, luces bajas, ambiente relajado, hasta que, de un momento a otro, 4 hombres encapuchados y armados irrumpieron a la fuerza en la propiedad del rapero. En cuestión de segundos, el lugar que debía ser un refugio se convirtió en un infierno. ¿Quién estaba dentro? Tekashi no, solo su mamá, una mujer de alrededor de 60 años, confiada y convencida de que la casa de su hijo famoso era el sitio más seguro. De pronto, esas sombras vestidas de negro aparecieron frente a ella con pistolas en la mano. Uno se le plantó en el rostro y la encañonó sin piedad. En ese instante, familia, se le congeló la sangre. Sabía que cualquier movimiento equivocado podía ser el último. Los tipos comenzaron a gritarle, a exigir dinero, joyas, las llaves de los carros, todo lo que pudiera valer algo. Mientras uno lo mantenía como rehén pegado a ella con el arma en la cabeza, los otros destrozaban la casa por dentro. Cajones tirados, muebles volcados, vidrios rotos, pasos corriendo por todos lados. Iban detrás de su botín, tratando la mansión como si fuera un supermercado del crimen. La obligaron a caminar por los pasillos, la arrastraron de una habitación a otra, siempre bajo amenaza, solo para asegurarse de que no pidiera ayuda ni llegara al teléfono. En medio del caos, rompió en súplicas, les pidió que no le hicieran daño. Hasta el perrito de la familia, que ladraba desesperado, terminó apartado de un empujón, tratado como un estorbo más. Después de unos minutos que para ella debieron sentirse como horas, los delincuentes decidieron huir antes de que llegara la policía. Escaparon en la noche, probablemente en un coche que ya tenían listo, dejando atrás una casa hecha trizas y a una madre temblando, en shock total. Sí, físicamente no le provocaron una lesión grave, y eso ya fue un milagro. Este caso dejó a tanta gente con la piel de gallina y encendió todas las alarmas alrededor de Tekashi 69. En ese momento Tekashi no estaba en casa y ni siquiera sabía lo que ocurría. Se encontraba en otro lugar haciendo una transmisión en vivo por internet con su amigo youtuber Jack Doherty, riéndose y platicando como si todo estuviera en orden, mientras su mamá vivía una noche de terror. Cuando terminó el en vivo y le avisaron lo que había pasado, se quedó en shock. Al principio pensó que se trataba de una broma pesada, algo exagerado, pero en cuanto le detallaron que su mamá había sido tomada como rehén, se le desfiguró la cara, estalló, y en una historia de Instagram lanzó insultos contra los agresores y los llamó cobardes por esperar hasta que él se vaya de su casa y meterse con una mujer mayor e indefensa, con lo que él siempre ha dicho que es lo más sagrado de su vida. Unos cobardes esperaron que yo saliera de la casa, me conectaba al live stream en vivo, vio que yo no estoy en la casa y tomó esa oportunidad para hacer una cosa de cobarde. Yo sé que soy yo, ¿sabes? No me dan las mismas reglas. Si fue tu favorito artista, tu favorito actor, tú sabes, las reglas y los principales cambian. Lo que pasó ayer fue una cosa de cobarde. Yo no quiero que nadie respeta eso. Mi mamá tiene 60 años y estaba en la casa sola. Y después llegó el miedo real. Empezó a imaginar lo que pudo haber ocurrido si algo salía peor. Si uno de los encapuchados se ponía nervioso o disparaba, se le quebró la voz. En cuanto pudo, fue a ver a su madre, la abrazó con fuerza y le prometió que no la iba a dejar sola. Esa noche casi no durmió. Se sentía culpable, convencido de que todos sus escándalos, pleitos y enemigos habían puesto a su familia en el radar de gente peligrosa. En redes, dejó ver su rabia con mensajes donde juró que los responsables la iban a pagar caro. Jack Doherty también lo llamó en su live, muy preocupado, para preguntar si su mamá estaba bien y para disculparse por haber estado con él al aire mientras todo ocurría. Nunca se le había visto tan afectado. Después de tantas peleas públicas, polémicas y dramas mediáticos, esta vez le habían pegado justo en su punto más sensible: su madre. Como si lo que había pasado en la casa de su mamá no hubiera sido suficiente, la vida de Tekashi 69 venía ardiendo por otro frente igual o más peligroso. La justicia de Estados Unidos ya le respiraba en la nuca, y en los pasillos de los juzgados se repetía la misma idea: este hombre podía volver a prisión en cualquier momento. Agárrense, familia, porque eso no salió de la nada.
era el resultado de una cadena de decisiones que Tekashi había ido acumulando durante años y que ahora parecían empezar a cobrarle factura. Para entender el desastre en el que terminó metido, habría que retroceder a 2018. Tekashi no solo era el rapero de cabello de colores, también estaba hasta el cuello con la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods. Lo acusaron de extorsión, narcotráfico, armas y un montón de delitos graves. En pocas palabras, se había acabado su propia tumba y enfrentaba décadas de cárcel, hablando incluso de 47 años. Luego, vino el giro de novela. Tekashi decidió cooperar con el gobierno. Se sentó en el estrado, señaló con el dedo, contó cómo funcionaba la pandilla y testificó contra sus propios compañeros. Esa jugada le ganó un nuevo título en el mundo del rap: Snitch, soplón, traidor. Pero también le trajo algo más: una sentencia reducida. En vez de pasar casi toda su vida tras las rejas, cumplió alrededor de 2 años y en 2020 salió en libertad. Durante ese tiempo lo mantuvieron separado del resto de los presos porque su vida corría peligro. Al recuperar la libertad le ofrecieron entrar al programa de protección de testigos, nueva identidad, lugar secreto, vida tranquila. ¿Y qué hizo Tekashi? Lo rechazó. Decidió volver a la calle, a los escenarios, a las redes, a la vida de lujo, joyas, autos, fajos de billetes, polémicas, peleas. Con ese pasado cualquiera habría caminado con cuidado, pero Tekashi no hizo eso. En los últimos años se dedicó a jugar al límite con su libertad condicional. Tuvo viajes sin permisos y líos con análisis toxicológicos, rompiendo una y otra vez las reglas. Y para rematar, durante un registro en su casa de Florida le encontraron restos de sustancias, algo completamente prohibido bajo las reglas de su libertad supervisada. La paciencia de las autoridades se fue agotando. En octubre del 2024, agentes federales volvieron a detenerlo en Manhattan y lo sacaron de su rutina para llevarlo frente a un juez que ya lo conocía demasiado bien. En la audiencia, Tekashi trató de justificarse, pero el juez no compró el discurso. Le dijeron en su cara lo que muchos pensaban: que había mostrado una total falta de respeto a la ley y que actuaba como si estuviera por encima de las reglas. El resultado fue claro: le sumaron semanas adicionales de prisión por esas violaciones. Un mensaje directo, familia: ya no le iban a perdonar ni una más. Y aún así, la historia siguió. A principios del 2025, Tekashi volvió al tribunal y se declaró culpable de haber tenido esos restos de estupefacientes en su casa durante el registro. El juez fijó su sentencia para finales de septiembre del 2025 y le dejó una advertencia seria: si volvía a fallar, las consecuencias serían mucho peores. Mientras tanto, Tekashi no quedó libre como si nada. Quedó bajo la lupa, con rumores de arresto domiciliario en Florida, reportándose y esperando para saber cuánto tiempo más tendría que pagar por todo ese historial de desobediencia. Por si todo este frente legal no hubiera sido suficiente, en paralelo Tekashi protagonizó otra tormenta, esta vez en el terreno sentimental con Yailin, la más viral. En diciembre del 2023 se filtró un video desde la mansión de Tekashi en Florida. Hubo gritos, discusiones, golpes. En medio del caos, Yailin apareció con moretones y se dijo que había atacado a Tekashi con un objeto de madera. Esa misma noche la policía llegó, la detuvo y la acusó de asalto agravado y daño a la propiedad. Pagó una fianza alta y salió, pero con una condición clara: mantenerse alejada de él. Muchos pensaron que la historia terminaba ahí, pero no fue así. En enero del 2024 todo se dio la vuelta. La madre de Yailin denunció a Tekashi por violencia doméstica en República Dominicana. Las cámaras lo captaron entrando esposado al Palacio de Justicia. Le permitieron salir bajo una garantía mínima, pero con una orden firme: no podía abandonar el país. Y aún así, Tekashi terminó saliendo, sumando otra raya más a su lista de faltas frente a los jueces. Meses después, en septiembre del 2024, el drama pasó de lo penal a lo civil. Yailin, la más viral, presentó una demanda en Miami contra Tekashi. Lo acusó de abuso físico, abuso psicológico, explotación económica y, para rematar, de haber difundido videos íntimos de ella. La prensa se volvió loca. Circularon audios, capturas de pantallas, llantos, acusaciones cruzadas. Tekashi no se quedó callado. En enero del 2025 respondió con su propia contrademanda. Su versión fue otra. Afirmó que la conoció en un momento muy difícil, que la ayudó emocional y económicamente, que le apoyó en su carrera y que ella le pagó con violencia, mentiras y acusaciones inventadas para sacarle más dinero y fama. Según su defensa, todo lo que ella contaba formaba parte de una estrategia mediática para explotarlo. En pocas palabras, familia, aquello se convirtió en una guerra total en los tribunales. Si se juntaba todo, lo que rodeaba a Tekashi era un círculo de problemas por todos lados. Por un lado, el tema de la libertad condicional, viajes sin permiso, sustancias, pruebas antidoping, arrestos, audiencias, advertencias,
un juez harto que ya no creía sus excusas y una sentencia pendiente que podía volver a mandarlo tras las rejas. En la historia que subió sobre el asalto aclaró que estaba preso con tobillera y que le habían dado permiso para ir al directo de Jack. La gente que está haciendo noticias falsas para el mundo, ustedes saben que tengo un grillete. No es un secreto para el mundo que yo tengo un grillete. Me dejan salir de la casa para trabajar. Unos cobardes esperaron que yo saliera de la casa, me conectaba al live stream en vivo, vio que yo no estoy en la casa y tomó esa oportunidad para hacer una cosa de cobarde. Yo sé que soy yo, ¿sabes? No me dan las mismas reglas. Si fue tu favorito artista, tu favorito actor, tú sabes, las reglas y los principales cambian. Lo que pasó ayer fue una cosa de cobarde. Yo no quiero que nadie respeta eso. Mi mamá tiene 60 años y estaba en la casa sola. Por otro lado, el huracán personal y mediático con Yailin, la más viral, videos filtrados, detenciones, denuncias en 2 países, demandas cruzadas y acusaciones tan graves podían traerle más consecuencias legales si llegaban a probarse. Y como telón de fondo, el recuerdo de su pasado con la pandilla Nine Trey, esos años en los que se ganó enemigos peligrosos que no olvidan. Un pasado del que intentó escapar testificando, pero que parecía seguirlo a donde fuera. Familia, lo que se veía con Tekashi no era un simple chisme de farándula, era la historia de un hombre que tuvo en sus manos la oportunidad de rehacer su vida, que salió de una condena que pudo haber sido de casi medio siglo y que aún así eligió caminar al filo del precipicio una y otra vez. La gran pregunta quedaba en el aire. ¿Ese combo explosivo de problemas legales, demandas, arrestos y dramas familiares iba a ser el golpe final que lo hiciera cambiar? ¿O solo otro capítulo de una novela que todavía podía ponerse más oscura? Déjenme en los comentarios qué pensaban ustedes. ¿La ley por fin iba a alcanzar de lleno a Tekashi? ¿O él volvería a salir una vez más caminando entre los restos del escándalo? Si te ha gustado el video no olvides de darle like y suscribirte para más chisme en Don Chisme.